Buenas tardes, estamos aquí en otro podcast de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán y hoy vamos a hablar con ustedes sobre la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública. Aquí está con nosotros el doctor Vicente González, profesor de esta licenciatura, y vamos a ofrecerles un diálogo muy breve para contarles cómo es esta licenciatura, cómo funciona, cuáles son sus características fundamentales. Vicente, cuéntanos, ¿qué es la ciencia política y por qué estudiarla? Bueno, la ciencia política es una ciencia social que se encarga del estudio de las relaciones de poder y el Estado. Pero además nuestra licenciatura tiene lo que podríamos llamar un complemento, que es el estudio de la administración pública, es decir, cómo el gobierno actúa, cómo administra. Esa es la otra parte que estudia nuestra licenciatura. Y pues cuando hablamos de relaciones de poder nos referimos a las relaciones de poder público, es decir, las acciones públicas, las decisiones de gobierno, las decisiones de Estado, la transformación hacia la democracia, el rumbo democrático, son los fenómenos fundamentales que estudia la ciencia política. Pero además otro tipo de relaciones de poder, ¿no? Los sistemas de cargos, los procesos autonómicos, los movimientos sociales, ¿no? Eso es en general lo que te puedo decir. ¿Y a quién está dirigida esta licenciatura? ¿En quién se piensa? ¿Cuál es el perfil de ingreso? Pues básicamente es toda aquella persona interesada en los fenómenos de poder, en la administración pública, en las problemáticas sociales en general, ¿no? No hay un límite de edad. No se necesita un bachillerato en especial. Aquí en Michoacán se estila que hay bachilleratos especializados. No es necesario. Sencillamente tener la disponibilidad de tiempo y tener las ganas de estudiar estos temas sociales y de las relaciones de poder. Me parece muy puntual. Ahora, ¿cómo funciona esta licenciatura, Vicente? ¿Qué ejes componen su tira de materias? ¿Qué elementos de la realidad se analizan en estas materias? Y de una vez, complementando esa pregunta, ¿cuál es el perfil de egreso de esta licenciatura? Bueno, los ejes son... tiene 4 ejes fundamentales la licenciatura. El eje sociohistórico, que nos contextualiza sobre el entorno histórico y cultural de México y de Michoacán. El eje de vinculación, que tiene que ver con el trabajo que realiza esta licenciatura y esta universidad con las comunidades, no solo indígenas, sino rurales y urbanas de Michoacán. El eje disciplinar, que tiene que ver justamente con la tira de materias que te van formando como politólogo o como administrador público. Y el eje lingüístico-cultural, que tiene que ver con justamente adentrarnos más en las dinámicas locales de las culturas locales, en este caso pues los pueblos originarios y en particular el pueblo purépecha. Y aquí vale la pena enfatizar en algo, que esta licenciatura no es exclusiva para estudiantes indígenas. Priorizamos entender el entorno cultural de la diversidad y de los pueblos originarios para rescatar su riqueza, para rescatar sus valores, para entenderlos, ¿no? Para tomar de esta sabiduría lo que puede ayudar a la sociedad, pero no es exclusivo para indígenas. Y una pregunta que se nos hace mucho cuando hacemos difusión: ¿esta licenciatura es para formar políticos? No, por supuesto que no, aunque ya hemos platicado en otros momentos, no es excluyente de. Es decir, formamos especialistas en análisis de las relaciones de poder y del Estado. Formamos especialistas que puedan comprender por qué la política es como es, por qué los procesos electorales y democráticos han avanzado como han avanzado, y cómo funciona la administración pública, las políticas sociales, programas, proyectos en particular de diferentes gobiernos y administraciones. Pero no es que se esté formando a los estudiantes como políticos. Puede ser que alguien se dedique a la política y por supuesto va a tener más herramientas de conocimiento que alguien
que toda su trayectoria política la hace empíricamente. Es como si fuera un músico lírico a un músico de estudio, por hacer alguna analogía, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Cualquiera puede hacer política. Claro. Porque es una característica del ser humano hacer política. Es un animal político, como decía Aristóteles. Pero no cualquiera hace un análisis político serio, y eso es lo que hacemos acá. Además de que se forman para ser administradores públicos, y yo creo que valdría la pena, amigo, ahondar un poco en el tema de lo intercultural y en el perfil de egreso, si nos pudieras apoyar. Sí, por supuesto. Es una pregunta muy válida. ¿Y qué hace un politólogo, una politóloga una vez que egresa? Bueno, el campo laboral es amplísimo. Claro que hay que reconocer la situación laboral en el país es compleja en todas las disciplinas, eso tiene que quedar claro. Sin embargo, también es importante decir que un egresado de esta licenciatura se puede desempeñar en cualquier nivel de gobierno, ya sea municipal, estatal, federal, incluso puede desarrollarse en el ámbito internacional. Trabajando. Los estudiantes que optan por la terminal en ciencia política, porque son 2, en el 7º semestre pueden optar por ciencia política o administración pública. Los estudiantes que optan por ciencia política llevan una materia sobre relaciones internacionales, donde adquieren conocimientos muy básicos y generales, pero es otro ámbito de desarrollo. Pueden trabajar también como gestores de lo público y lo cultural en sus propias comunidades, haciendo proyectos que puedan reflejar, conseguir recursos para desarrollar cualquier proyecto que tenga que ver con su comunidad en el ámbito de lo público y específicamente en el ámbito de lo político y de la administración pública. También nuestros egresados se pueden dedicar a la academia, es decir, a la investigación, a ser investigadores de la ciencia política, de la administración pública. También se pueden dedicar a la docencia, que es un aspecto que a veces no queda claro, ¿no? Un estudiante de ciencia política, pues es, al final de cuentas, cuando egresa, un especialista en ciencia política, pero es también un estudioso de lo social. Entonces puede dedicarse a la docencia en cualquier ámbito de las ciencias sociales, ¿no? También. Ahora, el enfoque intercultural que tiene esta licenciatura, pues precisamente la hace distinta de otras licenciaturas en ciencia política por el peso que se le da a la vinculación con las comunidades, a la vinculación comunitaria del lugar de origen de los propios estudiantes, pero también a conocer otros espacios, ¿no? Entonces, esta licenciatura, y hay que decirlo, está abierta a todo mundo. Cualquier persona que quiera estudiar ciencia política, sin importar cuál es su origen, es bienvenido a esta licenciatura. Yo nada más para cerrar, estimado amigo, enfatizar un poco en que estudiar esta licenciatura y que esta licenciatura se oferte en esta universidad es totalmente pertinente por la razón de que todos estamos inmersos en relaciones de poder. A todos nos interesa de alguna manera la administración pública, incluso aquel que dice a mí no me importan los políticos, está emitiendo una opinión política. Entonces, las relaciones de poder están en todos lados y esta licenciatura ha acercado la posibilidad de estudiar estas relaciones y la administración pública a personas que anteriormente estuvieron excluidas de ello, y por eso es necesario seguir fortaleciéndola, seguir participando, y hacemos la invitación a todos los interesados a que se inscriban en la universidad, a que pregunten, a que expresen sus dudas, y por supuesto el personal de la universidad está totalmente capacitado para dar respuesta. Bienvenidas y bienvenidos a la UIM. Cuando quieran, aquí estamos. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, saludos.